Hola a todos, ¿cómo están? Estamos en una clase de análisis 1. Vamos a ver un ejercicio del trabajo práctico número 8, aplicaciones de las integrales. El ejercicio que vamos a hacer es el ejercicio 3A, que nos da lo siguiente. Nos da la curva y igual a la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado, que es un arco de círculo que va entre los valores de x que van desde menos 2 hasta 2. Y nos pide que calculemos el área de la superficie generada al rotar ese arco de círculo alrededor del eje X, y tenemos que hacer la interpretación gráfica de eso. Tenemos que recordar la fórmula para calcular el área de revolución o la superficie de un cuerpo que gira alrededor. En este caso, como gira alrededor del eje X, sería la fórmula siguiente. El área se calcula como la integral entre A y B de 2pi por la f de x por la raíz cuadrada de 1 más la derivada primera de la f de x al cuadrado diferencial de x. Esto es así porque el cuerpo gira en torno del eje x. Si el cuerpo girara alrededor del eje y, la fórmula del área o de la superficie sería la integral entre c y d de 2pi por f de y por la raíz cuadrada de 1 más la derivada primera de f de y al cuadrado diferencial de y. Como en este caso tenemos un cuerpo que rota alrededor del eje X, la fórmula que ven en pantalla es la que vamos a utilizar para calcular esa área o esa superficie de ese cuerpo que gira. Entonces, reemplazamos en la fórmula los extremos de integración, que en este caso son menos 2 y 2, y f de x por el formato de la función, por la función, que en este caso es raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. Y luego colocamos dentro de la raíz, donde dice raíz de 1 más la derivada primera de x, que en este caso la derivada primera de la función 4 menos x al cuadrado es menos x dividido la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. Recuerden que esta es una función compuesta y deberán aplicar la regla de la cadena para hacer esa derivada. Y ahora elevamos todo eso al cuadrado. Una vez hecho esto, tenemos que trabajar algebraicamente esta expresión que nos ha quedado. Si se fijan, nos queda la integral entre menos 2 y 2 de 2pi por la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado por la raíz de 1 más x al cuadrado dividido 4 menos x al cuadrado. ¿Qué hicimos? Aplicamos el cuadrado a toda esa expresión, recordando la propiedad de que la potencia es distributiva respecto de la división, con lo cual aplicamos el cuadrado al menos x que estaba arriba de la división y a la raíz de 4 menos x al cuadrado. Al hacer eso nos queda la expresión que ustedes pueden ver ahí en pantalla. En el siguiente paso sacamos fuera de la integral 2pi, ya que son constantes. Entonces, por la propiedad que ustedes conocen de las integrales, se puede sacar fuera de la integral. Y nos quedaría entonces la integral entre menos 2 y 2 de la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado por la raíz de, y vamos a poner la expresión que teníamos antes como 1 más x cuadrado sobre 4 menos x al cuadrado, todo bajo el mismo denominador. Al hacer eso, ¿qué nos queda dentro de esa raíz? Nos queda 4 menos x al cuadrado más x al cuadrado en el numerador y en el denominador 4 menos x al cuadrado. Entonces podemos simplificar el menos x al cuadrado con más x al cuadrado y nos va a quedar entonces la raíz de 4 dividido 4 menos x al cuadrado. Seguimos trabajando algebraicamente, nos queda la expresión de esa superficie o de esa área como 2pi por la integral entre menos 2 y 2 de la raíz de 4 menos x al cuadrado por 2, porque apliqué la distributiva de la radicación respecto de la división. Entonces fíjense que en la expresión de arriba, que me había quedado la raíz de 4 dividido 4 menos x al cuadrado, distribuí la raíz, arriba me quedó la raíz de 4, eso calculándolo nos da 2, y abajo me quedó la raíz de 4 menos x al cuadrado, como pueden ver en pantalla. Podemos cancelar entonces la raíz que tenemos en la parte superior, en el numerador, con la del denominador. De esta manera nos queda el cálculo de una integral muy simple. Nos queda que la superficie o esa área es igual a 4pi por la integral entre menos 2 y 2 de diferencial de x. Al aplicar la antiderivada o calcular esa integral,
nos queda que esa superficie es igual a 4pi por x, y debo aplicar la regla de Barrow para poder determinar el valor de esa integral definida entre menos 2 y 2. Al aplicar la regla de Barrow, me queda que esa integral que me permite el cálculo de la superficie es igual a 4pi por 2 menos 2. O sea que finalmente esa superficie o esa área de esa circunferencia que está rotando es igual a 16pi. ¿Cuál es la interpretación geométrica de esto? Fíjense, acá tenemos la curva que da origen a la superficie de revolución. La curva es la dada por la función y igual a la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado entre menos 2 y 2. Si yo hago rotar esa curva a lo largo del eje x, lo que engendro es una esfera. ¿Y cómo era la superficie? ¿Cómo se calculaba la superficie de una esfera? Lo que ustedes conocen de la fórmula superficie de una esfera. O sea, queremos calcular el área de la cascarita, de ese casquete que queda al generar esa superficie. La superficie de la esfera era igual a 4pi por radio cuadrado. En este caso, este arco genera una esfera de radio 2 que se puede ver simplemente por el dibujo. Fíjense que el radio va desde el origen de coordenada hasta el extremo de la figura de este arco, que es 2. Entonces, teniendo en cuenta que el radio de esa esfera es 2, puedo calcular la superficie con la fórmula que ustedes ya conocen de superficie de una esfera, como 4 por pi por 2 al cuadrado. Esto me da 16pi, que si se fijan, es el mismo valor que nosotros pudimos determinar a partir de la fórmula de la integral para el cálculo del área de un cuerpo que gira alrededor de x.